buenos días tengan todos ustedes y buenas tardes a quienes nos acompañan desde España. Agradecemos su asistencia a través de la plataforma Zoom al inicio del ciclo de actividades Ciencia en Directo, un programa coordinado por el Colegio de Sinaloa con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y científicos de universidades extranjeras. El día de hoy me es muy grato recibir a la doctora Elvira Mayordomo Cámara de la Universidad de Zaragoza, España, en la apertura de este nuevo ciclo. Ella nos viene a brindar una conferencia con el tema Problemas intratables sobre genómica cuando la biología nos da demasiados datos. Nos acompaña la licenciada Lidia Concepción Zelaya, secretaria general del Colegio de Sinaloa, y el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien al final moderará la sesión de preguntas. Cabe señalar que, aunque la conferencia se vincula con el tema de ADN y la doctora Mayordomo hablará del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 como caso de estudio, se abordará desde la metodología de redes complejas en la cual nuestros invitados son expertos. Y acto seguido voy a compartirles una breve semblanza curricular. La doctora Elvira Mayordomo es catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Zaragoza desde 2007 y presidenta de la Asociación Científica Computability in Europe, CIE por sus siglas en inglés. Es colaboradora asociada de la Iowa State University de Estados Unidos y pertenece al grupo COSMOS, en el Instituto de Investigación I3A. Sus temas de investigación incluyen teoría de la información algorítmica, complejidad computacional, geometría fractal algorítmica, filogenética computacional y genómica computacional. Y antes de iniciar la conferencia, la licenciada Lidia Concepción Zelaya nos compartirá un mensaje del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Hermenegildo. Sean ustedes bienvenidos. Es decir, este programa consiste precisamente en dar este tipo de charlas o de conferencias, de compartir estos conocimientos de usted y de otros destacados académicos al público que nosotros, digamos, con los que nosotros conectamos por esta vía virtual. Le agradezco muchísimo, doctora, que haya aceptado y por supuesto creemos que va a ser un éxito. Usted inicia este programa y estamos encantados. Le doy la bienvenida y el Colegio de Sinaloa es su casa, ya sea de manera virtual o presencial. Queremos pues que esta sea quizás la primera de algunas más que pudiéramos hacer en lo futuro. Por lo pronto le doy la bienvenida, le agradezco su aceptación y le doy el uso de la voz para que la maestra la pueda, digamos, aunque ya hizo su presentación, que pueda dar inicio a su charla. Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, licenciada. Agradezco mucho al Colegio de Sinaloa esta invitación que me da una oportunidad de hablar un poco de mi trabajo de investigación en un contexto tan interesante como pues, un poco los estudiantes de informática o de temas cercanos en Sinaloa. Esta es mi primera visita a México. Espero que la próxima pues, sea un poquito más cercana físicamente. Es un placer estar aquí esta mañana, esta tarde en España. También te agradezco mucho tu amable presentación y la de la maestra Guerrero. Voy a empezar, a ver si sé. Voy a empezar mi charla y pretendo que un poco para ayudar se puedan ver estas transparencias. Yo creo que lo voy a conseguir a la primera. Sí. Y lo único que os pediría a los organizadores es que si hay algo, si no se me escucha o hay algún tema que me queráis comunicar, que abráis el micrófono, porque si no me va a costar un poco, como estoy aquí un poco pendiente de lo que digo, de lo que enseño, pues esto de la tecnología ya sabéis que al final supera. Entonces, por favor, si hay cualquier tema, me lo decís. Respecto al tema de un poco de las intervenciones, creo que hemos decidido que las intervenciones son al final. Entonces, cualquiera que tenga preguntas, pues creo que las puede ir dando. No sé si a través del chat, quizá. Sí, a través del chat y al final pues hablamos. Espero
mantener mi promesa de hablar media hora, porque esto de hablar es muy... Bueno, os explico, o les explico, esta es otra de las cosas. El cambio entre ustedes y vosotros va a ser inevitable, porque por mucho que se me olvide, luego recordará, no, que es que aquí se dice. Así que ya me disculparéis, que es un poco mareante. Bueno, pues mi trabajo entra dentro de lo que se llama informática teórica. Y en concreto, hoy de lo que os quiero hablar son de los problemas intratables computacionales. Los problemas intratables es un tema que dentro de informática se puede llamar hasta clásico, porque tiene 50 años y 50 años en informática es mucho tiempo. Entonces, lo que ocurre es que, pese a ser clásico, entre comillas, en los últimos tiempos ha cambiado mucho. Y lo que ha cambiado mucho es el contexto. El contexto que tenemos ahora es de muchísimos más datos, de lo que se llaman datos masivos o Big Data, que será lo que quizás hayáis oído en algún momento en inglés. Entonces tenemos que un poco revisar nuestras ideas de cuáles son los límites reales de un computador, hasta dónde podemos llegar, qué problemas puedo resolver y cuáles tarda demasiado tiempo en resolver. Entonces, esto, claro, depende mucho no solo del problema en sí, sino los casos de uso que te interesan de ese problema. Entonces, esto es lo que un poco os pensaba contar hoy. He puesto como motivación un poco pues, un problema que parece que en estos momentos nos afecta a todos, que es la pandemia mundial de la COVID-19, que está causada por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, aquí tenéis quizás un poquito borroso, pero toda esta nube de puntos que hay aquí de diferentes colores es un árbol. No sé si veis aquí en la parte de la izquierda se vería un poco el punto del que cuelga todo el árbol, lo que sería lo que en informática llamamos la raíz. Y entonces luego hay ramas que un poco, ¿qué es lo que quiere representar este árbol? Pues un tema muy importante, la historia evolutiva del virus, del SARS-CoV-2. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, en esta no están todos los datos que existen, pero es una buena representación de ellos. Aquí lo que pretende es un poco estudiar los diferentes casos de COVID-19, qué relación han tenido entre sí. O más bien, lo que es el genoma del virus, cómo ha ido variando. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Bueno, supongo que en México estaréis tan interesados en el tema como en el resto del planeta. Y lo que ocurre es que existen bastantes pistas de que las diferentes variantes del virus pueden influir en su letalidad, en la gravedad de la enfermedad. Entonces es muy importante estudiar exactamente qué mutaciones ha tenido el virus y un poco intentar correlar estas mutaciones pues, con otra información que tengamos sobre la enfermedad. Entonces esto se llama árbol filogenético y lo que pretende representar la historia evolutiva. ¿Vale? Los puntitos son los diferentes genomas de virus que están disponibles. Entonces lo que os quería comentar sobre esta ilustración son los datos que hay debajo, los números. Si miráis un poco pues, cualquier cuenta oficial de casos, parece que hay al menos 30 millones de enfermos en el planeta. Eso es, por supuesto, muy por debajo, supongo, de la cifra real. Y resulta que a pesar de que más de 30 millones de personas se han diagnosticado con la enfermedad, solamente hay un poco más de 100.000 genomas de virus. Es una gran diferencia, fijaros, estamos hablando de casi 3 órdenes de magnitud, es demasiado. Y bueno, parte de esta diferencia tiene que ver evidentemente con los recursos que tengamos pues, para laboratorios biomédicos, o sea, lo que se llaman los wet labs, los laboratorios húmedos, que extraen las muestras de los enfermos, pero el gran cuello de botella realmente está en la computación, ¿vale? En los problemas intratables que están relacionados en
de una muestra de una persona, llegar a la secuencia del genoma del virus, que si por decir algo, pues es lo que se llama RNA, ¿vale? Hay virus de RNA y de DNA, pues este es de RNA y que tiene un tamaño de unas 30.000 bases o letras. Lo podéis tomar como una palabra de 30.000 letras. Entonces, todo el proceso que hay de llegar a esa secuencia de 30.000 letras y luego, para todas ellas, que serían los puntitos estos que hay aquí, conseguir construir el árbol que mejor resuma la historia evolutiva. Todo eso está completamente lleno de problemas intratables, de grandes retos, en los que obviamente algo se hace, pero está muy, muy lejos de conseguir hacerse bien, es decir, óptimamente y además eficientemente. Entonces, esto es un poco pues, como motivación de exactamente dónde salen los intratables, en todos sitios. Perdón, le he dado al botón que no es, ahora. Entonces, bueno, quería dedicarle un poquito a hablaros de qué son esto de los problemas intratables y empiezo aquí con los precursores, que son Stephen Cook, Leonid Levin y Richard Karp. Estos señores, ya os dije que esto es historia reciente, están los tres vivos y son investigadores muy activos. Por ejemplo, Richard Karp precisamente trabaja en temas de bioinformática, Leonid Levin en teoría de la información y Stephen Cook en temas más de lógica aplicada a la computación. Ellos son los responsables de haber empezado a pensar en problemas intratables. De hecho, dos de ellos, Cook y Karp, consiguieron el premio Turing por su trabajo y Levin el premio Nuz. Entonces, ¿qué es lo que hicieron cuando estuvieron estudiando exactamente dónde están los límites? Lo que hicieron fue empezar a darse cuenta de que muchos problemas contra los que nos estábamos dando contra la pared, o sea, problemas cuyas soluciones eran muy lentas, muy ineficientes, tenían mucho en común. O sea, eran problemas que se podían relacionar de manera bastante interesante. Entonces, empezó un poco la cosa en que Cook y Levin fueron los que estudiaron el primero de estos problemas intratables, que ahora os lo presentaré, y Karp hizo un poco la primera pequeña lista de otros problemas que también eran intratables porque se parecían mucho a ese primero. Y ahora esa lista de problemas intratables pues incluye montones de problemas de todos los ámbitos de la ciencia y, por decir un poco los más cercanos a informática, pues problemas de optimización, de inteligencia artificial, de combinatoria, lógica, bases de datos, por ejemplo, muchos problemas relacionados con encontrar caminos óptimos, localizaciones en mapas, biología, por supuesto, biología molecular, que es un poco la parte que compete al estudio de las secuencias biológicas tipo ADN y RNA, etcétera. O sea, realmente ahora mismo hay muchos intratables y bueno, pues todo lo que pensaba hacer hoy era hablaros un poco de ellos, un poco de qué sabemos de ellos y daros unos pocos ejemplos. Y como os decía, un poco estos son los intratables desde hace 50 años y luego os presentaré a los nuevos. En general, ¿qué sabemos de estos problemas intratables? Bueno, pues a ver, son problemas que interesa mucho resolver, entonces hay montones de aproximaciones distintas para intentar llegar a ellos. Por ejemplo, los algoritmos que los resuelven completamente, porque obviamente pues, todo lo puedes resolver pues, una parte o algunos casos o a veces o acercarte a, pues los que realmente resuelven son algoritmos muy tontos, algunos de fuerza bruta, otros un pelín más sofisticados, pero lo que son es muy ineficientes, muy lentos. Y otra cosa que tienen en común todos estos problemas es que están un poco ahí, han llegado a su techo. Hace décadas que realmente no hay grandes breakthroughs, grandes avances en estos problemas. Se llaman también NP completos, lo cual lo digo por si los habéis oído alguna vez. Son los famosos NP completos, hoy les voy a llamar intratables, que es un poco el nombre que casi todo el mundo utiliza. Entonces os empiezo a presentar el primero. Esta es un poco la madre de todos los problemas intratables. El primero que se trató es un problema que tiene que ver
pues con lógica o con circuitos booleanos. Ahora os lo enseño un poquito con algún ejemplo. Si no tenéis ni idea de qué es un circuito booleano, pues bueno, este os lo saltáis, pasamos al siguiente. Pero yo creo que con el ejemplito que os voy a enseñar algo podéis ver. Es el problema que se llama SAT, satisfacibilidad. ¿Y de qué va esto? Bueno, pues todos los problemas, siempre que te los formalizan, que te dicen cuáles, te tienen que decir un poco pues, qué información me van a dar de entrada y qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Vale? Entonces, pues un programa o un algoritmo que resuelva el problema, pues le vas a dar como entrada lo que tú le has prometido como entrada y tienes que conseguir que ese algoritmo, que ese programa, pues llegue a la solución. En este caso, el dato de entrada es que me van a dar un circuito booleano, ¿vale? Un circuito booleano que tiene una única salida. Ahora os enseño un ejemplito por si nadie sabe muy bien ni lo que es un circuito booleano. Un circuito booleano es, por ejemplo, un circuito como los que se utilizan en electrónica digital y tiene como entradas y salidas ceros y unos. El cero se suele identificar con el valor de falso o false en inglés y el 1 es el true o cierto, ¿vale? Entonces, pues el circuito está formado por una serie de puertas que corresponden con las operaciones lógicas estas de AND, y OR, y NOT, que seguro que os suena. Y entonces todo lo que quiero que haga mi problema es saber si, cómo podemos hacer que este circuito booleano C dé salida cierto. Es decir, ¿qué le ponemos en la entrada? Por ejemplo, aquí tenéis un circuito booleano. Tiene cada una de estas diagramas pequeñitos, es una puerta lógica, ¿vale? Hay unas que parecen un poco así como media sonrisa, esos son los OR, y hay otra que está más, que también es un poco redondeada, pero con el final más recto, que eso es el AND, y luego tenemos estos triangulitos que son los NOT, las negaciones. Entonces, cada puerta lógica pues, tiene unas entradas, que veis que pone aquí con unas flechitas. Por ejemplo, esta, la primera de todas, la de más arriba, tiene entradas X1 y X2 y una salida, ¿vale? Y los NOT solo tienen una entrada y una salida. Entonces, bueno, la explicación de qué es NOT, AND y OR, pues seguro que alguna vez os la han contado, pero la cuestión es que todo este circuito da una única salida, ¿vale? O sea, el circuito que me dan siempre va a ser una sola salida y todo lo que tengo que hacer yo para resolver el problema es encontrar una manera de que la salida sea cierto o 1. Por ejemplo, en este, pues componer X1, X2, X3 y X4, que son las entradas, componerlas todas a 1, pues si seguís un poco el diagrama veréis como estos son OR, al final conseguirás un 1. Y hay otras, ¿vale? Entonces, todo lo que necesito calcular, o sea, un programa que me resuelva SAT, todo lo que tiene que hacer es calcular una forma de hacer cierto el circuito. Parece sencillo. Y bueno, obviamente se puede hacer. Hay algoritmos que lo resuelven, pero son muy lentos, ¿vale? No me voy a meter mucho en esto porque no tengo muy claro cuánta lógica o cuántos sistemas lógicos habéis visto, pero vamos. Este es, el problema SAT es un poco el primero, pero luego pues ha habido muchos otros y os voy a enseñar pues un par de ejemplitos que seguro que os suenan un poco. Este es el problema del viajante. En el problema del viajante, pues lo que tienes es una serie de ciudades, ¿vale? Y entre cada dos ciudades, pues te dicen qué distancia hay, ¿vale? Entonces, lo que busca este problema es encontrar el camino más corto, pero tiene que pasar por todas las ciudades, ¿vale? Por eso se llama el problema del viajante, porque un poco la idea es que es un viajante que tiene que hacer su recorrido pues, por todas las ciudades que tiene asignadas y, claro, quiere optimizar, pues, por ejemplo, los gastos en gasolina o en desplazamientos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues hay unas 40 o así ciudades alemanas y, bueno, lo que está dibujado pues, sería un posible recorrido más corto, porque pasa por todas ellas, ¿vale? Otro diferente. Este tiene que ver con redes sociales. Bueno, es un problema de grafos, pero yo lo he puesto como de redes sociales. Aquí lo que tenemos es los datos de entrada que me dan,
es un conjunto de perfiles de Facebook, ¿vale? Y lo que me dicen además, como entrada también, como dato de entrada, es quién es amigo de quién, ¿vale? Quién está conectado con quién. Entonces, lo que busco, ¿vale? Lo que busca el problema, la solución del problema, o lo que debería calcular un algoritmo que lo resuelva, es el grupo más grande de perfiles que están conectados todos con todos, ¿vale? O sea, como un poco una forma de detectar, pues, una estructura como muy cerrada. Bueno, pueden estar conectados con otros, pero entre ellos todos se conocen, todos hablan con todos. Hay muchas razones para querer averiguar quiénes son estas estructuras tan hiperconectadas. Obviamente, por ejemplo, pues razones de seguridad, ¿no? Si quieres detectar un poco grupos pues, que tengan actividades un poco fuera de la ley, a lo mejor el hecho de que todos se conozcan y todos sean amigos de todos te puede dar una pista de estos están tramando algo. Pero obviamente hay otras razones y no necesariamente todos los cliques corresponden a actividad ilícita. Yo qué sé, por ejemplo, para detectar ciertas comunidades o para ver un poco simplemente para intentar manejar los resultados electorales de un país, cosa que nunca se hace, sobre todo en vuestra zona geográfica, ni al norte, por supuesto. Entonces, todo lo que tenemos aquí es como entrada, pues una estructura como esta, ¿no? Una serie de personas y sus conexiones. En este primer ejemplo de aquí hay dos. O sea, estos dos dibujitos pretenden ser dos casos. En el primero, pues creo que no veo ningún clique, ningún grupo de más de dos personas que estén conectados todos con todos, ¿vale? No hay triángulos, ¿vale? Un clique de 3 ya sería un triángulo. Este otro de la derecha, que parece que por el nombre que le dan a los nodos, igual tiene algo que ver pues, con diplomacia o seguridad o algo así, que incluye la Casa Blanca y bueno, diferentes personas con diferentes nacionalidades. Aquí sí que por lo menos se ve un clique de 3. María, Dick y Pierre, si los estáis viendo, no sé si se me ve muy bien el ratón, ellos forman un clique de 3. Entonces, bueno, pues lo interesante de este problema es, por supuesto, buscar los cliques lo más grande posibles. Y la cuestión es que incluso en un grafo tan fijo como es el grafo de Internet o el grafo de una red social, se complica mucho el problema. Realmente el tema de las conexiones entre personas pues lleva a grafos bastante sofisticados y este problema tampoco tiene soluciones algorítmicas rápidas. Y por último, me he vuelto atrás, perdón. Por último, pues recordaros el problema con el que abrí la charla, ¿vale? El problema de reconstruir la historia evolutiva de una serie de secuencias de ADN, por ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser ADN, de hecho antes es verdad que esto es ARN, pero da lo mismo. Entonces simplemente es encontrar el árbol que mejor represente el mínimo número de cambios posibles que me ha llevado a tener estas secuencias. Normalmente se suele asumir que lo que son las secuencias de ADN son las hojas, o es el final del árbol, ¿vale? Y lo que quieres reconstruir es el pasado. Lo que pasa es que este árbol de aquí, que lo he cogido como el COVID, también marca un poco en qué momento se han ido recopilando las secuencias, un poco también por ver la evolución de la enfermedad. Pero bueno, en cualquier caso, este enunciado no está tan cerrado como los otros que os he enseñado antes. En realidad no hay un problema de filogenia, hay montones de problemas según exactamente qué tipo de optimización quieres hacer sobre el árbol, ¿vale? Pero en cualquier caso, una gran mayoría y los más importantes son problemas intratables, ¿vale? Cuesta mucho tiempo encontrar el árbol óptimo y obviamente eso no quiere decir que no se intente, pero claro, encontrar el óptimo nos daría mucha más información de la que tenemos ahora. Bueno, entonces lo que os digo, sobre todos estos problemas que os he presentado y muchos otros que podéis encontrar con facilidad, simplemente si buscáis NP completo, pues lo que sabemos es que son problemas que tienen una gran relación entre ellos. Son lo que se llaman algorítmicamente equivalentes. Entonces, un poco la parte de la charla que al final decidí borrar porque si no el tiempo no nos llegaba, pero la relación que hay entre ellos es una relación
tú puedes hacer programas que cambien de un problema a otro. Entonces, lo que ocurre siempre es que cualquier solución para uno de estos intratables que os he enseñado y muchos más que hay, pues la puedes convertir en una solución para otro de ellos, igual de eficiente, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que no tenemos para ninguno, pero cualquier, bueno, siempre todo tiene sus comillas, pero cualquier algoritmo que realmente resolviera uno de estos problemas eficientemente, lo podrías pasar a todos. El problema es que para ninguno de ellos tenemos soluciones que sean realmente satisfactorias, que sean eficientes, ¿vale? O sea, por supuesto, pues cuando uno lo quiere bueno, bonito y barato. Entonces, si quitas lo de eficiente, consigues soluciones, claro. Y si quitas lo de que lo resuelva de verdad y te vale con que haga pues pequeños avances, pues mira, es que resuelve estos casos o es que se acerca al 90% de la solución. Vale, todo eso sí que hay. Pero eso está muy lejos, en general, de lo que sería resolver completamente el problema. Y aquí os he enseñado un poco por si, como no sé muy bien si habéis trabajado alguna vez con el tema de contar el tiempo que tarda un programa o un algoritmo, pues os he puesto unas gráficas. Normalmente lo que se suele hacer para contar el tiempo de un programa, pues es contar, cuando se cuenta a priori, por supuesto, si no pones un reloj y lo cuentas, pero si lo quieres saber a priori, tú examinas el algoritmo e intentas ver, en función de lo grande que es la entrada, cuánto va a tardar, ¿vale? Entonces, si consigues, para estos problemas que os he presentado intratables, las mejores cotas que hay son exponenciales, tiempo alrededor de 2 elevado a la n. Fijaros, esta es la raya naranja que hay aquí. Esta la casi además a la izquierda es prácticamente vertical, ¿vale? Entonces el tiempo que necesito para resolver casos de uso muy pequeños es grandísimo. Luego, pues aquí aparecen funciones de tiempo que serían ya más pequeñas, ¿no? Si tú consigues un algoritmo algo más eficiente, un algoritmo que tarda tiempo n cuadrático, pues ya es la línea esta azul, que aún va rápido, ¿eh? Pero bueno, no es comparable a lo otro, que es casi una vertical. O esta que está aquí casi recta, esto es una lineal, ¿vale? Esto es un tiempo que para tamaño n tarda tiempo n. Bueno, si tenéis luego alguna pregunta sobre esto, no sé cómo de conocido es, me lo decís. Entonces, lo otro que os quería contar hoy es, vale, los problemas intratables, al menos los algoritmos que resuelven del todo el problema, tardan tiempo exponencial. Pues ya está. Entonces, un poco la barrera de la intratabilidad es tiempo exponencial. Ya lo que pasa es que en estos tiempos que corren tenemos muchísimos datos. Entonces, tenemos que resolver entradas del problema, casos muy grandes. O sea, ya la entrada en sí es enorme. Y entonces, por ejemplo, nos puede ocurrir, y ahora os voy a enseñar unos cuantos casos en los que ocurre, que tiempo cuadrático ya es demasiado. Tiempo cuadrático es, si la entrada es n, pues n elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, os quería hablar un poco otra vez de ADN, ¿vale? Entonces, los humanos, en cada una de nuestras células, bueno, ya sabéis que tenemos pues nuestras 23 parejas de cromosomas, pero así en cantidad lo que tenemos son 3 gigas de ADN. Espero que realmente haya informáticos en la audiencia. Un giga es 10 a la 9. Entonces, lo que es nuestro ADN, si lo pusiéramos como una cadena, sería una palabra de 3 por 10 a la 9 letras, ¿vale? 3.000 millones de letras. En realidad, no se suele coger casi nunca el ADN completo, pero lo que sí se suele coger es un cromosoma. Un cromosoma sí que se coge y claro, los cromosomas, bueno, si algo sabéis de ellos, son de diferentes tamaños, pero así por decir un tamaño más o menos típico es un mega. Un mega es un millón, ¿vale? Entonces, en un cromosoma tenemos 1 millón de letras. Y realmente un cromosoma sí que nos va a interesar muchas veces compararlo con el mismo cromosoma, por ejemplo, de otro individuo. ¿Vale? O sea, quizás si habéis leído un poco sobre biología o habéis trabajado en biología molecular, sabéis que, bueno, normalmente uno estudia casos más pequeños, ¿no? O genes y cosas así.
Pero el problema es que cuanta más potencia de cálculo se tiene, más se pide. Y entonces ahora mismo los biólogos están utilizando muy de vez en cuando, decir, no, yo no quiero que me digas exactamente lo que me voy a encontrar y tener que un poco reconstruir el puzzle que ya me das hecho. Yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero hacer como si no supiera nada y empezar a comparar el cromosoma completo a ver si me encuentro alguna sorpresa. Entonces, en esos casos vas a querer comparar lo que son secuencias de ADN, palabras, ¿vale? Que van a tener 1 millón de letras. ¿Qué es eso de comparar? Bueno, comparar quiere decir pues, que se van a parecer mucho de un individuo a otro, pero te vas a encontrar pues, de repente una letra borrada, una letra insertada, una letra cambiada por otra. Entonces, es el tipo de comparación que tienes que hacer. A ti te dan de varios individuos pues lo que correspondería al mismo cromosoma, pero no te dicen exactamente dónde han ocurrido esos pequeños cambios, esas pequeñas mutaciones. Entonces, eres tú el que tienes que descubrirlo un poco a base de optimizar que esas dos palabras se tienen que parecer mucho, pero han ocurrido inserciones, borrados y sustituciones. Esto es un poco el problema que hay. Entonces, lo que vas a tener que comparar es, por ejemplo, pues 1 millón de letras de 2 individuos. Esto aquí, lo que hay aquí, no sé si se ve muy bien, es un montón de letras A, C, G y T, lo que responderían una pequeña parte de un cromosoma, ¿vale? Así a ojo, yo diría que aquí habrá que 1000 letras o así. Entonces, imaginaros, 1000 pantallas como estas son un cromosoma, ¿vale? Entonces vas a tener 2 veces 1000 pantallas como estas. Y quieres saber un poco qué letra va con cuál de los 2 individuos diferentes. Te os lo explico un poquito más. O sea, este es el problema del alineamiento. La entrada son 2 palabras o... Voy a mirarla ahora. Bueno, 2 palabras o cadenas y lo que buscas es un poco visualizar qué inserciones, qué borrados y qué cambios ha ocurrido de una cadena a la otra, los menos posibles, que lo expliquen. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si se ve bien, estas 2 cadenas que tienen unas 10 o 12 letras, ¿vale? Pues alinearlas, es decir, pues mira, justo delante, en la segunda cadena, justo delante de la primera letra se ha borrado una, ¿vale? Luego la segunda letra, que en la primera cadena era una A, ha cambiado a una G, etcétera. O sea, un poco esta imagen que aparece aquí, en la que las letras están coloreadas, esto corresponde un poco a lo que sería el resultado de descubrir pues cómo estas 2 cadenas están relacionadas, ¿vale? ¿Qué cambios ha habido de una a otra? Lo que también se llama pues, la distancia de edición, buscar el mínimo número de cambios que te llevan de una palabra a otra. Pues eso para el ADN es muy importante. Entonces, no os voy a explicar cómo se resuelve, pero si os interesa un poco la programación y la algoritmia, os recomiendo que averigüéis qué es la programación dinámica, que es un poco el algoritmo que resuelve este problema. Que un poco lo que hace es, hace una solución incremental en la que vas mirando, alinear pues, el primer trozo de la primera palabra con el primer trozo de la segunda e ir extendiéndolo, ¿vale? Se llama programación dinámica y, perdón, ya me he ido para atrás ahora. Entonces, es el mejor algoritmo prácticamente que se conoce. Puede haber una pequeña mejora, pero muy poquito. Entonces, ese algoritmo que no os he contado, el que se llama programación dinámica, tarda tiempo cuadrático, ¿vale? O sea que si las 2 cadenas miden más o menos n, o entre las 2 n da un poco lo mismo, pues se puede resolver, se puede encontrar este número de inserciones, borrados y donde hay que hacerlos en tiempo n cuadrado. Pero esto es mucho. Ay, perdón, ahora sí que se me está yendo. Entonces, por ejemplo, a ver, no os parecerá tanto ahora que os dé un poco las cifras en segundos, porque estamos hablando, por ejemplo, de un cromosoma de 1 millón de letras, entonces 1 millón al cuadrado pues es 10 a la 12, y 10 a la 12, pues con nuestros procesadores potentes, cogemos uno muy potente, 5 GHz, y te sale 1 minuto. Ya, pero pasa que no lo vas a querer hacer una sola vez, lo vas a querer hacer un montón de veces para un montón de individuos, ¿vale? Entonces ya para este tipo de problemas, n cuadrado casi es demasiado, ¿vale? Entonces, obviamente vamos a querer mejorarlo y el problema es que no se consigue. Está un poco ahí el límite de lo que se consigue hacer. Programas rápidos que hagan esto,
de n cuadrado parece que no bajan, ¿vale? Entonces, simplemente termino porque me parece que me estoy pasando, ya no sé muy bien ni a qué hora empecé, pero quería contaros algunos otros rápidamente, un par de problemas más que son un poco también tan difíciles como esto de alinear dos secuencias. Uno, que es uno que se utiliza mucho en visión, en geometría, y que es un poco la base de muchos otros algoritmos. El enunciado es, tengo el plano, ¿vale? Y tengo dibujados n puntos, claro, n muy grande. Obviamente esto se hace para un número muy grande de puntos. Pues antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, algoritmos muy complicados de visión y muy importantes, primero necesito saber si hay 3 puntos alineados. De hecho, hay muchos algoritmos muy sofisticados que solo funcionan si no hay, ¿vale? O sea, tengo que de alguna manera asegurarme antes de, como primer problema, dados n puntos, quiero comprobar que no hay 3 que estén en la misma línea, ¿vale? Pues esto lo sabemos hacer en tiempo cuadrático, ¿vale? En tiempo alrededor de n cuadrado, pero mejor no. Y es un problema hiperimportante, ya os digo, es un poco un problema básico antes de meterte pues, en temas de geometría computacional muy sofisticados. Y, perdón, otra vez, disculpad, aquí hay otro, pues un poquito más, parece más inofensivo, ¿no? Es el problema de suma de 3, que simplemente te dan 3 n números, enteros, sin decimales ni nada, ¿vale? Positivos y negativos, pero enteros. Esos números tienen que valer entre menos n a la cuarta y n a la cuarta, ¿vale? Tienes n números y los valores están un poco entre menos n a la cuarta y n a la cuarta. Pues todo lo que quiero es encontrar 3 de ellos, x, y y z, de forma que x más y sea igual a z. O sea, 3 números que cumplan la suma. Pues este problema, que el enunciado es tan hiper sencillo, tampoco tiene algoritmos mejores que cuadráticos. Este problema parece un poco más anecdótico, pero lo que ha servido un montón es para compararlo con otros. O sea, estos problemas que os he presentado, el del alineamiento, este de la colinearidad, de encontrar 3 puntos juntos, o la suma de 3, son problemas que tienen mucho que ver entre sí. Entonces, ninguno de los 3 consigue algoritmos mejores que cuadráticos. Entonces, cuando los datos que utiliza son enormes, no acaban de valer, ¿vale? Entonces, bueno, ya con esto voy a terminar. Entonces, lo que tenemos es un poco unos problemas intratables débiles que no sabemos resolver en tiempo lineal y son muy importantes porque tienen que ver con cosas como, por ejemplo, la bioinformática o la biología molecular y lo que queremos saber sobre ADN. Y son intratables porque queremos resolver casos enormes, ¿vale? Entonces necesitamos bajar a lineal y no podemos, no hay manera. Entonces la sospecha es que no se puede, ¿vale? Entonces de todo esto se ocupa pues, un campo de investigación en complejidad computacional que se llama complejidad de granularidad fina, ¿vale? Entonces simplemente, por si tenéis curiosidad de saber más, os doy el puntero de la profesora Virginia Williams en el MIT, que es un poco pues, la cabeza visible, aunque hay muchísima gente trabajando en esto. No os dejéis engañar porque parece así una señora muy joven y muy sonriente. Es una de las grandes investigadoras en complejidad y en algoritmia en estos momentos y, por ejemplo, es la presidenta del comité de programa del mejor congreso algorítmico del mundo, que se llama STOCK. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. O sea, un poco buscábamos los límites de la computación y entonces aparecieron así los intratables, pero esa misma computación nos ha dado demasiados datos, con lo cual nos hemos tenido que replantear que a lo mejor nuestra barrera no es bajar de tiempo exponencial, sino bajar de mucho menos. Para los problemas que necesito resolver con datos masivos necesito bajar casi a lineal. Y, por supuesto, todo lo que es la genómica, de la que al final pues, no os he hablado tanto porque, bueno, es un tema que me interesa bastante, así que si me hacéis alguna pregunta hasta me explayo. Pero la cosa es que realmente estamos recibiendo muchos datos y son datos muy útiles si podemos hacer algo con ellos. Por ejemplo, en la crisis actual hay que conseguir toda la información que podamos solamente de la parte genética del virus, ¿ya? Ni siquiera metiéndonos en datos clínicos. Solo con eso hay que conseguir acabar con él.
Bueno, y poco más. Muchas gracias a todos y quedo a la espera de vuestras preguntas. A ver si se... Vale. Un momento que tengo... Quería dejar de compartir y no sé cómo hacerlo, pero todo llegará. Bueno, no sé por qué. No sé, he visto que la gente iba haciendo preguntas en el chat. A ver si soy capaz... Un momento. Ah, ya está, ya está. Dejar de compartir, ya lo he encontrado. Bien. Y chatear, bueno, veo un montón de... Ah, pero esos son... Simplemente son datos de personas. No sé si os no sé cómo está pensado el turno de preguntas. El maestro, Barajas quizá lo sabe. Estamos esperando las preguntas en el chat. Ah, vale. Y alguno de los asistentes a esta charla estuviera interesado en hacerte alguna pregunta, es el momento, por favor. Tendremos unos cuantos minutos nada más. Muy bien. Si no, de todas maneras, no lo dije, pero si os ocurren preguntas en el futuro, me podéis mandar un correo electrónico y con mucho gusto intentaré responderos. Sí, de hecho yo creo que las dudas van a aparecer en el camino de ellos, ¿no? Porque la aplicación de lo que tú acabas de tratar es muy amplia, no solamente a la biología, pienso en la criminalística, por ejemplo, y en otras cosas que en los laboratorios también, ¿verdad? Pero yo no sé si eso sea correcto o no. Sí, bueno, la verdad es que todos los temas, por ejemplo, de bioinformática tienen muchísimas aplicaciones claro, relacionadas un poco sí, con la criminalística y tal, un poco la identificación. Es un tema bastante interesante. Y, sí, por aquí hay dos preguntas. La primera de ellas es, ¿quieren tu correo electrónico? Bueno, me atreveré a hacerlo. Os voy a dar el de la universidad, que es más oficial. Este es mi correo, que creo que además está en mi página web. Y a ver, ¿qué es la genómica? Bueno, la genómica es un poco la parte de la ciencia que relaciona un poco pues, lo que es el ADN de cada individuo y sus características o cómo es o exactamente cómo va a ser su descendencia, un poco el relacionar lo que se llamaría genotipo y fenotipo, por si alguna vez has oído esa jerga, que tiene que ver un poco, pues uno es el ADN que uno tiene y otro es pues quién es o cosas relacionadas con quién es, cómo es o qué va a pasar un poco en el futuro a partir de él. A ver, ¿qué fue lo que le llevó a investigar este tema tan interesante? Bueno, yo ya ves que ya pinto unas canas y bueno, yo empecé a trabajar principalmente en lo que se llama complejidad computacional, que es un poco lo que os he intentado explicar con los intratables, y esto fue pues hace ya 30 años, cuando hice mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y luego ya pues con el tiempo me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con biología. Entonces he hecho unas pequeñas trabajos que tienen que ver pues con un tipo de genética que se llama mitocondrial y con una enfermedad que se llama Alzheimer. Y bueno, no, es un tema que me interesa mucho y un poco yo sé de informática y aprendo algo de biología y lo utilizo. Y la verdad es que creo que hay tantas cosas por hacer que hasta los poco expertos como yo en biología podemos aportar algo. ¿Qué es lo que más me apasiona del tema? A mí lo que me apasiona es un poco que, por ejemplo, respecto a otra vez volviendo a la genómica, que siendo que un poco parece que la biología es una ciencia tan descriptiva y tan de estar en el laboratorio y saber hacer experimentos y tal, luego resulta que los datos sean unos datos tan informáticos, ¿no? Son secuencias de letras, ¿no? Nosotros que estamos, los informáticos, muy acostumbrados a trabajar con secuencias de bits y tal, no es tan diferente. Entonces resulta que
hay muchas cosas que sabemos hacer con secuencias que es muy tentador intentarlas hacer con ADN. Aunque claro, las cosas se complican y mucho, pero por eso. ¿Cada cuánto se actualizan los árboles filogenéticos? Eso depende de un poco de la potencia de cálculo que tengas. Yo recuerdo que cuando intentábamos trabajar con lo que se llama el ADN mitocondrial, teníamos 30.000 secuencias más o menos humanas. Y nos costaba unos 2 o 3 días de entonces, que fue hace ya casi 10 años, utilizando todo un clúster que teníamos. Entonces, no sé cada cuánto actualizan el árbol de la COVID-19. Yo espero que GISAID, que es el organismo que lo hace, si tenéis curiosidad, gisaid.org, lo actualice prácticamente a diario, pero no sé si tendrán, no lo he mirado. Es verdad que el árbol este que os he enseñado 2 veces es solo un árbol que tienen para enseñar, es una pequeña parte del árbol gordo. Me da la impresión de que la reconstrucción real será por lo menos semanal, pero espero que diariamente hagan algo. Secuencias de ADN espera un momento. Esto no lo he entendido. Recomienda para realizar árboles genéticos secuencias de ADN pequeñas. Bueno, hay para secuencias de ADN pequeñas, lo que ocurre es que, claro, los algoritmos funcionan bastante mejor. Entonces, bueno, hay toda una... Hay entornos en los que un poco hay montones de algoritmos distintos. Si tus secuencias son pequeñas, yo los probaría todos. Hay como 3 tipos de métodos: parsimonia, verosimilitud y... me ha ido el tercero, pero el que más les gusta a los biólogos se llama verosimilitud, porque te permite un poco meter estadística, te permite meter el modelo que un poco te ha hecho hacer esas mutaciones. Yo con secuencias pequeñas probaría cualquier algoritmo de verosimilitud porque funcionan. A ver, uno de los muchos intratables se puede llegar a tratar... ¿A qué se...? No, lo que quiere decir es que todos esos problemas intratables, si consigues resolver uno bien, es como un poco, es como un, ¿cómo se dice? Un castillo de naipes, se caen todos. Si consiguieras una buena solución, la pasarías a todos los demás. De hecho, eso se me ha olvidado comentaros que hay $1 millón de premio para cualquiera que o bien resuelva un problema de estos intratables, de los que os he nombrado y de muchos otros que hay, o bien consiga probar que es imposible. Resolverlo quiere decir resolverlo eficientemente, ¿vale? En lo que se llama tiempo polinómico. Entonces, si os podéis pasar también por el Instituto Clay, CLAY, y ahí habla un poco del premio del $1 millón. Como veis, como os podéis imaginar, no creo que sea un premio fácil de ganar, pero bueno, es $1 millón. ¿Cómo os puedo encontrar su blog? Bueno, no tengo blog, tengo la página web de la universidad, que es en Unizar, Elvira. ¿Vale? Si buscas Elvira Mayordomo en Google, te saldrá seguramente la Universidad de Zaragoza, que es Unizar. Y ahí tengo, pues bueno, algo sobre artículos y cosas también de las clases que estamos dando. La gráfica del árbol agrupa las variantes de COVID, sí. Lo que pasa es que, no sé si me atreveré mucho, es que me ha salido un poquito pequeña. Yo quería, pero claro, como al final, más o menos, a ver, voy a intentar volver a enseñarla otra vez, a ver si consigo que se vea algo. Aquí, más o menos, pero es que está tan pequeña, no soy ni capaz, a ver si... nada. Bueno, se ve muy, muy pequeña. Creo que hay una variante que yo diría que es la G, que me temo que se va haciendo como muy mayoritaria, porque veis que pone GR, GG y GH, todos esos puntitos verdes, azules. Esa variante parece que es la variante del virus que más letalidad tiene. Y al principio era una variante que un poco estaba, sobre todo en Europa, y que se estaban librando en China y os estabais librando en América, pero me temo que se ha extendido bastante. O sea, en América al principio creo que teníais más la variante S, pero ahora la G se está haciendo muy mayoritaria. Pero bueno, ya veremos. No sé si se nota un poquito porque este esquema está muy pequeñito, pero como es tiempo y empieza pues en diciembre del 19, pues toda esta parte amarilla al principio aún había, ¿vale? Y es un poco, pues son variantes del virus que eran algo mejores. Y
la parte azul cada vez se ha convertido en más mayoritaria, pero bueno, obviamente ya os podéis imaginar que no soy médico y todo esto lo leo en los artículos, pero realmente parece que es cierto, parece que es muy, muy importante saber qué variantes hay y que las variantes las define ese árbol, esa historia evolutiva. ¿Cuál es su página web? Bueno, pues ya os digo, buscar, lo más fácil es, o la puedo intentar escribir aquí, pero si buscáis en Google, pues Elvira Mayordomo, yo creo que salgo la primera. Sí, ¿veis? Esta soy yo. Y os la puedo poner aquí. Ah, bueno, perdón, que ahora no estaba compartiendo, con lo cual estaba hablando sola. Disculpad, esta es mi página web. ¿Por qué no se toman las cadenas de DNA completas? A ver, no sé exactamente qué quiere decir, pero la cosa es que para diagnosticar si tienes la COVID-19 no es necesario el ADN completo del virus, o ARN. Lo que hacen es buscar trocitos del ARN que un poco identifican esto tiene que ser COVID-19. ¿Vale? Entonces, para diagnosticar se hace lo que se llama una PCR parcial. Pero claro, si quieres realmente reconstruir la historia evolutiva del virus, es mucho mejor con el ARN completo, ¿vale? Y es un poco de ahí donde puedes investigar cosas como lo que os decía, de si alguien vuelve a tener otra vez, por segunda vez, la COVID-19, ¿lo ha vuelto a tener de verdad? ¿O es que lo ha tenido todo el tiempo, ha mejorado un poco, pero siempre ha tenido un poco de virus? Entonces, si comparas el RNA que tenía antes y el que tiene ahora, puedes saber si ha habido realmente una reinfección o es que ha estado todo el tiempo enfermo, aunque haya tenido pues, sus mejorías. ¿Quién promueve el premio del Instituto Clay? Yo creo que es una fundación privada, pero no estoy segura. Supongo que Clay, CLAY, debe ser el nombre del mayor financiador, pero no lo sé. Sí, soy investigadora en la Universidad de Zaragoza, sí. Y bueno, lo tratable es la intratable es por la enorme cantidad de información, sí, depende, claro. A ver, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces, el hecho de que no podamos con todo quiere decir que por lo menos tenemos mucha información de la que luego queremos sacar un poco provecho, ¿no? Peor sería que no la tuviéramos, ¿no? Peor sería que no tuviéramos esas 200.000 o 100.000, perdón, esas 100.000 secuencias del virus del COVID, ¿no? O peor sería que no pudiéramos haber diagnosticado esos 30 millones de personas. Todo depende. Entonces, sí, son intratables porque queremos más, porque un poco se busca más. No sé. Parece que se ha detenido ya el chat, las preguntas también. Vale. Y quizás solamente me resta agradecerte que nos brindes esta oportunidad de saber cómo hacer tratable lo intratable. Muchas gracias. Y que los jóvenes que nos han tenido la amabilidad de seguir esta mañana se lleven algo que les sirva para moverles un poquito la duda y buscar más información que complemente sus preparaciones académicas. De nuestra parte, Elvira, de parte del Colegio de Sinaloa, estamos muy agradecidos contigo y ojalá haya una segunda oportunidad en otro momento y si es posible traerte acá, sería fantástico. Muchas gracias, eso sí que estaría muy bien. Ha sido una oportunidad estupenda de hablar con todos vosotros hoy y espero que haya conseguido despertar vuestra curiosidad en algo. Y bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Hasta la vista, pues. Hasta la vista. Muchas gracias.